Seguro que a la hora de lanzar un nuevo podcast, tú también te has preguntado si el nombre que has pensado ya está siendo utilizado o bien si existe ya algún otro programa con el mismo nombre que el tuyo que llevas grabando mucho tiempo y no te has dado cuenta hasta ahora. Pues hoy te traigo una herramienta que te ayudará en este sentido. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono y sobre todo de dar las gracias a Tony Moya del podcast Sayonara Baby por su apoyo y apadrinamiento de este episodio que estás escuchando gracias a su apoyo. Si tú también quieres hacer como Tony y convertirte en mecenas del proyecto, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Hoy quiero hablaros de Podcast Index, una plataforma que nació para categorizar el podcasting en general a través de todos los datos sobre los diferentes podcasts a lo largo del globo y de esta forma pues ir registrando todos esos datos que refleja cada feed que nos arrojan los propios creadores cuando lanzan un nuevo podcast al mercado, a esto de Internet. Gracias a esta indexación que hace la plataforma Podcast Index, el podcasting independiente se preservará y ampliará a lo largo de los años y los desarrolladores tendrán un sitio del que tirar para hacer consultas en sus aplicaciones y plataformas y así obtener la información para dichos desarrollos y que todo, digamos, esté mucho más disponible, esté mucho más etiquetado gracias a una plataforma común. ¿Y qué podemos encontrarnos en podcastindex.org? Pues así a bote pronto, más de 4 millones de podcasts indexados, que se dice pronto, pero bueno, esto es lo que más o menos tenemos en muchos sitios, en muchas de las plataformas de podcast, en muchos podcatchers. Pero no todo el mundo lo categoriza de la misma forma y no todo el mundo lo muestra a cualquier persona que quiera acceder a esta información. Otra cosa que tenemos también, y es la parte vital para una página de este estilo que indexa información, es un buscador. ¿Y qué podemos encontrar al buscar allí nuestro podcast? Pues mira, voy a hacer la prueba en este mismo directo, en este mismo episodio en directo, al buscar al otro lado del micrófono y me doy con la sorpresa de que hay 4 al otro lado del micrófono. Pero bueno, antes de analizar estos 4 podcasts que he encontrado, dejadme que os hable de Español con Carmenia, la plataforma de cursos individuales o grupales para aprender español que lleva mi queridísima Carmenia Moreno y con la que podréis aprender español o mejorarlo, si ya lo domináis, gracias a las clases que da a través de su web. Si vives en España, pues seguramente no te hace falta, ya que dominas o dominarás más o menos el idioma, pero seguro que tienes algún contacto al que le vendría muy pero que muy bien una de estas clases para profundizar un poquito en el segundo idioma más hablado del mundo. ¿Y a dónde le tienes que mandar? Pues muy fácil, a espanolconcarmenia.com. Y ya de paso le explicas que la ñ, que es una letra que tenemos aquí en España que utilizamos mucho, no se puede utilizar en las páginas web. Así, de esa manera se acordará mucho de espanolconcarmenia.com. Bueno, de nuevo dar las gracias a Carmen por el patrocinio de esta semana y espero que esta mini lección sobre Internet y el español o la ñ os haya servido. Y ahora sí, voy a analizar los 4 resultados para que veáis un caso práctico del uso de podcastindex.org. Como decía, me he encontrado 4 resultados. El primero de ellos, al otro lado del micrófono, de Jorge Marín Nieto, el auténtico, el genuino, el original, el que estás escuchando, sin aditivos, sin colorantes, sin conservantes, sin E324, sin E286, nada de nada. Este que estás disfrutando ahora mismo, con su feed actualizado, su portada, su información ahí bien etiquetada, todo perfecto, actualizado al último episodio, nada, aquí nada que añadir, fino. Pasemos al siguiente. El segundo, al otro lado del micrófono, de Jorge Marín Nieto. Sí, repetido. ¿Otra vez? Sí, pero, y esto tiene un motivo, no es el que estáis escuchando ahora mismo, o al menos no es el podcast sonoro como tal que estáis escuchando ahora mismo. Esto viene de un feed en el canal de 3Speak, que es, digamos, la plataforma de YouTube de la blockchain Hive. De esta blockchain, que de la que os hablé hace más de 100 capítulos,
Concretamente fue en el episodio 531 en el que os hablé de generar criptomoneda Hive gracias a los feeds de vuestros podcasts, gracias a la plataforma Aureal. Que Aureal es la plataforma para indexar podcasts en esta blockchain, pues el caso de vídeos, lo más parecido digamos a YouTube, es 3Speak. Y a diferencia de YouTube, sí que ofrece un feed para video podcast, para que nos podamos llevar nuestros video podcasts a cualquier podcatcher que soporte vídeo. Y ahí es donde he indexado Podcast Index, mi otro podcast, que no es otro podcast, sino que sería un video podcast derivado de al otro lado del micrófono, que está disponible en 3Speak. Y aquí pues podemos encontrar algunos de los vídeos que he ido subiendo poco a poco para probar cómo funcionaba esta plataforma y generar un poquito más de criptomoneda Hive con mi contenido, con el contenido que publico en formato podcast, pues en este caso sería formato vídeo podcast. Bueno, vamos con el tercer resultado. Al otro lado del micrófono, de Nación Podcast. Este también es el mío, el original, pero tiene problemas. Me explico. No, el problema no es que sea de Nación Podcast, ojo. El último episodio que aparece es el 535. Ya, con lo cual no está actualizado, le faltan 101 episodios. Y tirando un poquito del hilo para ver qué ocurría, resulta que es el feed que ofrece la plataforma Anchor. Y este es el problema, si es que se le puede llamar así. Con la plataforma Anchor siempre he tenido problemas para importar allí todos mis programas mediante el feed. No sé si es por la cantidad de episodios, que ya superó los 600 y pico, por algunos de los nombres de los capítulos. Esto creo que es así, sobre todo por las arrobas que pongo muchas veces al nombrar a personas de Twitter, o por los hashtags que utilizo. No lo sé, porque tampoco me he puesto muy a trastear mucho con ello, pero bueno, siempre que intento arreglarlo, siempre me da problemas, o bien no me importa todos los feeds, o me dice que hay un error. Total, que yo creo que lo que mejor puedo hacer es borrarlo y no ofrecer mi podcast en Anchor, porque al fin y al cabo es, digamos, una especie de trampolín para ofrecerlo en Spotify, o mejor dicho, para alojar contenido en Spotify. Y como yo lo alojo en Spreaker, pues ¿qué quieres que te diga? Para ofrecerlo mal en Anchor, pues casi que no lo ofrezco. Y recomiendo a la gente que me escuche allí, si es que me oye alguien, pues que lo haga a través de Spotify o a través de cualquiera del resto de plataformas, o que directamente se meta en jorgemarinieto.com/podlink y que elija su plataforma o feed preferido. Y ahora vamos con el cuarto y último resultado, y aquí es donde me ha gustado mucho utilizar esta herramienta, porque he descubierto que mi podcast al otro lado del micrófono, y digo mi podcast porque es el mío, el genuino al otro lado del micrófono, Metapodcast Diario de Jorge Marín, con su logo, su feed, su descripción, todos sus episodios, bueno, todos sus episodios no, ahora veréis a qué me refiero, todo perfecto, está siendo publicado, o mejor dicho, ha sido publicado por un tal Gabriel Belmar. Sí, ha cogido mi podcast, o mejor dicho, ha cogido el feed de mi podcast y lo ha metido en su canal de Spreaker. Algo muy loco y que no me molesta lógicamente, porque no saca ningún rédito. Yo podría, digamos, pedirle que lo retirara, pero no me preocupa mucho por varios motivos. En primer lugar, porque parece que lo hizo en una cuenta gratuita de Spreaker. No sé si, digamos, para tenerlo para su escucha y disfrute, o para hacer redifusión. No lo sé. El caso es que se le debió llenar la cuenta gratuita y dejó de publicar nuevos episodios cuando llegó, o mejor dicho, cuando llegué al episodio número 193, que ya alcanzó las 5 horas de límite de Spreaker, y se le ha borrado. Perdón, se le ha paralizado. La verdad que como yo creo que mi feed ha seguido bien desde el episodio número 193, yo creo que no está haciendo mal a nadie, salvo darme descargas, porque si está tirando de mi feed original, pues al fin y al cabo es como si alguien hubiera sacado una plataforma de podcast y hubiera cogido mi feed. Bueno, pues hay muchas plataformas de podcast que cogen mi feed, ya sea el original, el de Spreaker, o el de Apple Podcast, bueno. Otra cosa sería que estuviera metiendo publicidad en mi propio feed y a mí no me hubiera dicho nada, pero creo que como no es el caso, bueno, pues mandarle un cariñoso saludo a Gabriel Belmar
Espero que sigas siendo oyente de este podcast. Si por favor oyes esto, Gabriel, pues ponte en contacto conmigo para ver cómo lo podemos solucionar, si es que hay algo que solucionar. Yo creo que has abandonado tu canal de Spreaker, pero no lo sé. Pero bueno, para que veáis que es un ejemplo más de, oye, voy a investigar a ver si mi podcast aparece en algún otro canal que no sean los míos. Pues yo, en mi caso, habéis visto que con una simple búsqueda he encontrado que se está publicando mal en Anchor, se ha encontrado un canal de vídeo podcast a través de 3Speak y también que un oyente, Gabriel Belmar, lo ha subido a su propio canal y hasta que se le llenó la cuenta. Si a lo mejor fuera, por ejemplo, en iVoox, que no hay límite a la hora de importar un podcast mediante feed, él seguiría publicando con su forma habitual, o sea, con una manera habitual. Y a lo mejor ahí ya sí que le tendría que decir a iVoox, por favor, para no ocasionar líos, sobre todo por el tema de los comentarios, redirigir toda esa gente de este canal a su canal original, al mío, al de Jorge Marín Nieto. Aunque bueno, todavía en iVoox están puestos en el de Nación Podcast. Bueno, aquí no os quiero marear más. Otro apartado que tiene la página de Podcast Index y que es también curioso es el de Value for Value, Value for Value, valor por valor, que es una tendencia que está creciendo con el podcasting 2.0, a través de la cual los podcasters podemos incluir un enlace, una dirección en nuestro feed a nuestro monedero digital, de tal manera que podamos recibir allí recompensas o pagos mediante las criptomonedas, o bien redirigir a nuestros oyentes a nuestra plataforma de mecenazgo o de donaciones. Bueno, pues podemos incluir ahí, en mi caso, el Ko-fi, el PayPal o lo que sea que queramos monetizar, pues lo tenemos dentro de nuestro propio feed. Esto, ya digo, ha llegado gracias al podcast, a los feeds de Podcast 2.0, y en este caso, pues esta tendencia se llama Value for Value, valor por valor. Otra de las curiosidades de esta pestaña es que aparecen ahí el número total de podcasts que tienen etiquetada esta opción, la de valor por valor, y comentan que hay ya casi 10.000 podcasts. Y ahí es donde aparece el mío, por ejemplo, el canal de vídeo podcast del que os comentaba antes, de 3Speak, de al otro lado del micrófono, ya que ese tiene su propio monedero digital, pues aparece ahí. Aunque yo no lo uso mucho, pero bueno, es otra manera más. Algún día me tengo que poner en serio para incluirlo, o al menos para pedirle a Spreaker que por favor lo incluyan. Pero bueno, esto ya para otro capítulo. También tenemos un apartado de estadísticas con todos los datos actualizados de la cantidad de podcasts que se han agregado, o mejor dicho, que se han indexado a esta plataforma llamada Podcast Index desde el total, y también otro apartado de los últimos 30 días. También tenemos una opción de add, o sea, de añadir, para que podamos añadir nuestro podcast a esta página de indexación de podcast, si es que no lo han indexado ya automáticamente porque aparece en otra plataforma que sí que pertenezca a Podcast Index. Y dos últimos apartados más muy relacionados entre sí. Uno de documentación, para que podamos consultar o descargar toda la información para usar o implementar este gran archivo de podcast, y otro con la publicación de su API, para que precisamente pues hagamos peticiones o consultas, los desarrolladores hagan peticiones o consultas a esta gran base de datos y lo puedan utilizar en sus proyectos. Y bueno, como veis, pues una idea muy interesante que seguramente ayude a más de uno, y que a mí personalmente pues me ha servido para buscar datos sobre mis podcasts y sobre otros, ojo, que pensamos que tenemos que recorrer todas las plataformas de podcast para descubrir si el nombre de X podcast, si está cogido, o si ya hay algún podcast hecho, por ejemplo, por Jorge Marín. Y aquí, por cierto, otro pequeño experimento que he hecho gracias a esta página, que no podía dejar escapar. Si había otro Jorge Marín haciendo podcast. Y sí lo hay, aunque no directamente. Y es que el famoso escultor mexicano, que tiene mi mismo nombre, Jorge Marín, que es bastante más famoso que yo, tiene un episodio en formato podcast, o mejor dicho, en formato vídeo podcast, porque está en YouTube, aunque se puede escuchar. Y aunque aquí en Podcast Index da error, pues bueno, he tirado un poquito del hilo para ver lo que era esto. Y se trata de un vídeo que me resultó muy curioso y que incluso me llegó a asustar un poquito,
porque el título es Taller Cuéntame tus alas. Que bueno, el título no asusta mucho, pero es que se realizó en el Colegio Fábrica de Armas de Toledo, en España. Y claro, aquí me quedé un poco en shock porque, uy, ¿qué es esto? Yo no tenía constancia de ningún Colegio Fábrica de Armas de Toledo. Luego ya, por suerte, me quedé un poquito más tranquilo gracias a José Luis Alía en el canal de Telegram, ya que nos comentó que se trata de un centro educativo de la ciudad de Toledo y que no me preocupe, que está todo bien, que no fabrican armas y que no se ha cometido ningún delito. Pero bueno, oye, una simple curiosidad que he descubierto gracias a Podcast Index, y que nunca viene mal pues conocer un poquito qué podcast están utilizando tu nombre o tus nombres de podcast para, bueno, pues tomar cartas en el asunto si hubiera por ahí alguien que esté utilizando tu nombre y tú no lo sepas. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast a través de cualquiera de las plataformas de podcast habituales, como por ejemplo Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, iVoox, TuneIn, Anchor, Google Podcasts, Aureal y por supuesto, también a través del propio feed del podcast para que puedas llevártelo a tu aplicación de podcast favorita. ¿Y sabes cómo puedes encontrar cualquiera de estas plataformas e incluso el mismo feed en un solo link? Pues solamente tienes que entrar en jorgemarinieto.com/podlink. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.